Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38, versos 14 en adelante. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Magog: así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Amén. Por favor, tomen su lugar. Hoy queremos refrescar nuestra memoria en este hecho profético, que es algunos de los acontecimientos proféticos que están por cumplirse. El más interesante de todos los eventos proféticos que está por cumplirse es, primero, el arrebatamiento de la iglesia, y subsecuente, la segunda venida de Cristo visible a todos los hombres, a todas las personas. Ese es el evento profético más importante, más significativo que está por cumplirse. Lo digo de nuevo, el evento más interesante que está por cumplirse, más importante en este momento es primero el arrebatamiento de la iglesia, o sea que el Señor Jesucristo, como dice la palabra, haga sonar la trompeta y la iglesia sea llevada. A eso le llamamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Algunas personas se oponen a que lo digamos así porque en la Biblia no aparece el término rapto, pero seremos arrebatados. Un rapto es casi como un secuestro, ¿cierto? Pues en ese momento pues no es un secuestro. Nosotros, bueno, pero si acaso es un secuestro, pues nosotros queremos que el Señor venga y nos secuestre y nos lleve. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en términos generales, eso y la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez visible a todos los hombres, para venir a reinar sobre esta tierra, que reinará sobre esta tierra, aquí en este planeta, así, en vivo, en directo, como usted lo conoce ahora. Ese es el evento profético más interesante y por supuesto en el cual los hijos de Dios estamos interesadísimos. Digo, interesadísimos. Para nosotros la verdad está clara: no somos de esta sociedad, de este mundo, no pertenecemos aquí abajo. Vivimos aquí, el Señor nos puso aquí para cumplir nuestra carrera aquí, pero no pertenecemos aquí. Si uno está claro con eso, entonces ya puede comenzar a ver las cosas mejor, ¿cierto? Todo lo que tengamos aquí como privilegios mientras estamos en nuestra carrera es meramente un método, un medio, algo que Dios usa para mantenernos activos mientras estemos aquí abajo y desarrollemos nuestra función hasta que seamos llevados a la presencia del Señor. O sea, dicho en otras palabras, la casa donde vivo es bonita y es bueno y tal, pero no es lo más interesante. El trabajo que tengo, que Dios me supla, etcétera, es bueno, es bonito, pero no es lo más interesante. El estudio que el Señor le permita en la capacitación, ya sea a nivel universitario, de pregrado o posgrado, o al nivel que Dios le permita, es bueno,
es interesante, pero no es lo más interesante para nosotros. La posición social o económica también es agradable si usted puede vivir donde usted le parece. No todo el mundo puede cumplir su sueño de vivir donde le parece, pero pues si lo logra, pues eso es bueno, es bonito, pero tampoco es lo más interesante. Recuerde que usted y yo no somos de aquí. Hemos sido redimidos, o sea, comprados de nuevo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pertenecemos al Señor y pertenecemos al cielo. Entonces, en esa forma, aclarando esto, pues nos podemos manejar con base en lo que dice la palabra. Pero aparte de ese evento profético más cierto que será cuando el Señor llevará a su iglesia y luego vendrá a reinar sobre este planeta Tierra, le aclaro, porque hay que decir cosas concretas. El Señor Jesucristo va a venir y va a reinar en esta tierra, pero va a reinar desde Jerusalén. Para algunos les causa alegría, para otros dolor, para otros amargura, pero pues nada que hacer. El Señor vendrá para reinar desde Jerusalén. Si le gusta, amén, va a reinar desde ahí. Si no le gusta, amén, va a reinar desde ahí. Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Él es el Señor. Entonces, eso está claro. Pero hay un evento profético que es interesante y lo quiero mencionar, aunque no es del orden del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Cristo en el sentido que tenga que ver con la iglesia. Sí es muy interesante seguirlo porque son señales proféticas, o sea, son cosas que están por cumplirse y que de alguna manera nos mueven a nosotros a ser más conscientes de la época en la que vivimos y así pues mantenernos buscando al Señor. Porque déjeme decirle que el hecho que a mí me guste estudiar la profecía con ustedes no es porque yo sea ni doctor, ni erudito, ni escatólogo, ni nada de eso, porque no tengo esas, ¿cómo se dice?, capacidades. Pero me gusta. Y me gusta estudiar a la luz de la palabra con ustedes, de la manera más sencilla como nosotros los de a pie podemos entender. Y de una manera que no es para debatir con nadie, es solamente para ubicarnos en qué momento de la historia estamos viviendo para saber cómo tenemos que comportarnos. Porque si uno no se ubica en qué momento está, pues se puede desfasar o desubicar y resultar viviendo descuidadamente frente a un momento crítico para sí mismo. ¿Está usted claro? Es importante. Y el Señor Jesucristo se lo advirtió a la iglesia. En el Evangelio el Señor Jesucristo le dice: mire, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que la gente no espera. Y vendrá como un lazo o como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como un lazo? El lazo, él estaba hablando del lazo que usan los cazadores. Si el ave supiera que el lazo está puesto ahí, o el animalito supiera que el lazo está puesto ahí, que cuando él ponga su patica ahí, el lazo se va a cerrar y quedó en la trampa y ya lo cazaron, pues no pasaría por ahí. Pero como no sabe, entonces por eso dice que vendrá de repente como un lazo, o sea, la gente no estará consciente. Y el Señor Jesucristo repitió continuamente eso. Él dijo que miren que sus corazones no se llenen ¿de qué? De glotonería. La glotonería no es solo un afán desmesurado de seguir comiendo comida física.
También la glotonía es un afán desmesurado de seguir obteniendo a pesar de que ya no lo necesito. O sea, el glotón es aquel que come de más, está suficiente, ya está satisfecho, pero quiere seguir comiendo por lo que le sabe, no por lo que necesita. Igual pasaría en cualquier otro aspecto de la vida. El Señor dijo: mire que los corazones no se le llenen de glotonería. Y lo especificó más, les digo, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes ese momento, ese día, como un lazo. Luego el Señor lo dijo también, hablando de esto mismo, dijo: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dijo? Estarán comiendo y bebiendo, o sea, suficiente comida y la vida está muy buena. ¿Qué más dijo? Casándose y dando en casamiento. O sea, todo es encantador. No solamente está bueno, es encantador, da para casarse. El futuro es prometedor, porque nadie se quiere casar cuando considera que se va a arruinar, pero cuando el futuro parece prometedor, ¿cierto? ¿Qué más dijo? Compraban y vendían, etcétera. Dijo: y no supieron hasta que el diluvio llegó y se lo llevó. O sea, fue en el momento que ya el agua se lo llevó, que ya el agua estaba al cuello, ahí fue que se dieron cuenta: uy, es un diluvio, pero ya era tarde. Entonces, este evento profético nos marca. ¿Qué dice aquí? Dice que habrá una invasión a Israel. El personaje central es un príncipe y una tierra. El príncipe se llama Gog, la tierra se llama Magog. Cuando estudiamos esto la vez anterior, les explicábamos que Magog es identificado por los eruditos que miran cómo se ubicó la gente durante la repartición de los hijos de Noé después del diluvio, porque la tierra fue repoblada. Entonces Magog viene a estar identificado con la parte geográfica que hoy es Rusia. Algunos dicen que Mesec, que se menciona ahí, es identificado con lo que hoy es Moscú. Y Tubal, dicen que hay un nombre muy parecido ahí mismo en Rusia que se llama Tobolsk, etcétera. Los eruditos se han dedicado a estudiar y a mirar geográficamente, y la mayoría de ellos coinciden que este Magog de que habla la palabra de Dios aquí es Rusia. Dicho en otras palabras, proféticamente, Rusia invadirá a Israel. Aquí en este capítulo dice las razones. Siempre ha existido en la raza humana un antisemitismo. Siempre, eso no es nuevo. Eso es tan viejo como la panela. ¿Por qué se llama antisemitismo? Porque uno de los hijos de Noé se llamaba Sem, y el pueblo judío viene de esa raíz. Entonces, por eso a la gente que es totalmente adversa contra la raza de los judíos se le llama antisemitas, o a los que practican ese y lo promueven le llama antisemitismo. Siempre lo ha habido. La razón está claro allá en la palabra de Dios, porque en el capítulo 3, en el libro de Génesis, nos menciona
que cuando Dios dictaminó juicio contra el ser humano, contra la raza humana por el pecado y también contra el diablo por haber metido esa situación, entonces dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando al diablo. Y luego le dice: entre tu simiente y su simiente. Entonces está hablando de que habría una enemistad entre el diablo y la simiente escogida de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero la simiente es el pueblo, la ascendencia. Y dice claramente, dice, y ¿cómo es que dice? ¿Tú le herirás en dónde? El calcañar. ¿Dónde el calcañar? ¿Pero qué más dice? Pero su simiente te aplastará la cabeza. Entonces siempre ha existido el antisemitismo. No es así como usted lo ve, tan meramente humano. El antisemitismo se remonta a la profecía bíblica donde el diablo, que ha sido siempre ese instrumento y que nosotros siempre decimos, o por lo menos yo digo, que el Señor lo reprenda. Y nosotros también en nombre de Jesús lo reprendemos. El diablo está interesado en dañar a esa simiente, porque de ahí venía el que le iba a aplastar la cabeza. Y cuando usted va al libro de Revelación o Apocalipsis, que es lo mismo, usted encuentra que la Escritura dice que el dragón peleaba contra la mujer que representaba al pueblo de Dios y la perseguía al pueblo, porque de ahí iban a ser un hijo varón. O sea, vuelve y relata lo mismo que yo le estoy diciendo. Así que esto está desde el mismo momento que el diablo se mete con la raza humana, y que Dios le dice al diablo: llegará el día en que de la simiente de la mujer nacerá un hijo que te va a aplastar la cabeza. Desde ahí quedó ya la pelea casada. Rusia ha sido uno de los países que, de una manera extraña, porque todos después del diluvio descienden de la misma persona, hijos de Noé. Y algunos eruditos dicen que parte de Rusia son parte también de los semitas, pero tienen odio contra Israel. ¿Por qué? Yo no le podría explicar a ciencia cierta. Cada uno tiene sus razones. Algunos dicen hoy día: no, es que yo me declaro totalmente antijudío, porque es que los judíos, es que mire que invadieron la tierra de la Palestina, y le llaman palestinos a los árabes que vivían allí. Y mire que, bueno, pregunta, bueno, y antes de que eso sucediera, cuando todavía ellos no tenían ese pedazo de tierra, supuestamente no se la habían quitado a nadie, porque la verdad es que eso es, por la palabra de Dios, es de ellos. Pero vayámonos un poquito antes de esa historia, porque el pueblo judío fue declarado una nación en el 1948, en el mes de mayo. Las Naciones Unidas reconocen el Estado de Israel. Pero vayamos un poquitín antes, solamente vayamos ahí a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando Hitler quería exterminar
a todos los judíos y no le habían quitado supuestamente todavía la tierra a nadie. Entonces, ¿por qué los quería matar? Pero sigamos hacia atrás. ¿Y por qué durante la Santa Inquisición, en medio de toda la persecución que hubo contra el cristianismo, también se aprovechó para hacer la persecución más violenta que se pudo contra los judíos? Por ejemplo, en España, que la mayoría de apellidos judíos que tenemos en nuestra América, incluyendo América del Norte, Central y América del Sur, son judíos que huyeron desde aquella época y también durante la Segunda Guerra Mundial para refugiarse acá. Pero durante la Inquisición, en el tiempo en que los reyes de España estaban apoyando a Cristóbal Colón para lanzarlo en ese viaje que vino a finalizar aquí en nuestras tierras, dicen que les quitaban los bienes a los judíos y los expulsaban. Durante la Edad Media y la época de las plagas bubónica y todo eso, que ellos fueron totalmente avasallados y huían de un lugar para otro en Europa. ¿Por qué, si supuestamente todavía no le habían quitado la tierra a nadie? Ah, no, entonces en esa época es porque eran brujos. ¿Por qué eran brujos? Pues eran brujos porque Europa se estaba muriendo de la peste bubónica. Pero los judíos no se morían de la peste, eran brujos. Porque todos se morían de la peste, pero ellos no. Pues yo le voy a decir dónde estaba la brujería de los judíos. La brujería de los judíos estaba en que todavía guardaban la palabra de Dios en todas sus normas. Ellos no comían como comían los demás y guardaban unas normas de higiene que la palabra de Dios en la ley tenía para ellos, que de hecho los hacía inmunes, no porque eran inmunes, sino al conservar esas normas de higiene y de salud, pues lógicamente que ellos se veían como un pueblo aparte. Por ejemplo, en Europa en esa época, así a la gente le duela, en Europa en esa época las aguas negras corrían por las calles, no habían cañerías. Entonces las aguas negras estaban en las calles y había una cantidad de ratas y de todo, y entonces todo eso pues era un caldo de cultivo para estas pestes. Pero los judíos habían sido enseñados desde la ley, por ejemplo, que si estaban en el desierto y tenían que ir a hacer una necesidad fisiológica, cada judío tenía que tener una estaca. Esa era una ley. Dice, y ellos tenían que salir fuera del campamento, no era ahí. Fuera del campamento tenían que salir, tenían que abrir un hueco, hacer sus necesidades fisiológicas y volver a tapar. Eso era ley, estaba escrito en la ley. Entonces con esa cantidad de normas y todo, pues claro, ellos vivían mucho mejor, pero los demás los veían como brujos. O sea, ellos por tiempos han sido brujos, por tiempos han sido invasores, por tiempos de todo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, la verdad es una pelea entre el diablo, que el Señor lo siga reprendiendo, y ese pueblo, porque de ahí venía nuestro amado Señor Jesucristo. Y hasta el sol de hoy, el diablo no se aguanta de la ira de saber que el Señor Jesucristo salió de ahí, y peor, que volverá. Porque no solamente que Él nació y salió de ahí, el diablo sabe que Cristo vive, Él está vivo. Lo sabe más que muchos evangélicos. Porque cada vez que un creyente consciente del Señor lo reprende en el nombre de Jesús con esa convicción, seguridad y comunión con Dios, él sabe que le toca salir corriendo. Eso no tiene nada más. El Señor Jesucristo dijo, en mi nombre los que crean en mí echarán fuera demonios. Hasta el sol de hoy los demonios tienen que...
Alabado sea el nombre del Señor. El diablo sabe que Cristo vive. ¿No ve que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Y la Biblia dice, ahí desde la cruz, dice, desde la cruz. A pesar de que tenía los brazos así, los hermanos que vinieron al culto del viernes escucharon muy bien la explicación de cómo era la crucifixión y todo. Y desde ahí, con las manos aparentemente clavadas a la cruz, el Señor les echó mano y vengan para acá. Dice, en la cruz los despojó, o sea, les quitó sus insignias, sus vestiduras, sus insignias que tenían de poder. Dice, los despojó y públicamente en la cruz los exhibió, triunfando sobre ellos. El diablo sabe eso mucho más que más de uno de nosotros, ¿eh? Es que él no lo sabe porque se lo contaron o porque se lo predican. Él sabe porque él lleva las consecuencias de eso todos los días. Cada vez que un creyente lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, fiel al Señor, que se mantiene en comunión con Dios, o cada vez que una iglesia que se decide a olvidarse de la pereza entra en comunión con Dios, invoca el nombre del Señor, el diablo no le queda más remedio que huir. Porque Cristo vive. Pero lo más doloroso para el diablo no es solo que vive, sino que Él se sentó a la diestra del Padre y desde allá hace un trabajo enorme por la iglesia todos los días, sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero Él sabe que el Señor Jesucristo va a volver. Y todo lo que Él tiene hoy controlado, que ha sido no porque Dios no haya sido capaz, sino porque es el tiempo de Dios. Todo lo que hoy ha tenido controlado, la política, la basura, la corrupción, la plata que se roba, la gente que mata, los sicarios, las guerras, la cantidad de drogas, alcohol, abortos, secuestros, todas las cosas sobre las que el diablo ha tenido control con sus secuaces y esas hordas terribles de demonios, sabe que todo eso le va a ser arrebatado totalmente, que el Señor Jesucristo va a volver y que se va a sentar en Jerusalén, así le duela al diablo, se va a sentar en Jerusalén y va a gobernar el mundo como rey y señor. Y se le va a acabar toda la basura que hay hoy día, hermano. ¿Usted sabe cuántos muertos hay por la lucha por el poder todos los días en este planeta Tierra? ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente sufre en cualquier parte del mundo con unas injusticias graves sobre la gente porque otro quiere tener el poder por lo que sea, por las razones que usted quiera? Y saber que el Señor Jesucristo va a venir un día y dice, bueno, se acabó este negocio y no habrá democracia, no habrá izquierda, no habrá derecha, no habrá centro, no habrá nada, habrá el Señor Jesucristo reinando. Y dice con una vara de hierro, que eso a mí me encanta porque es doloroso. ¡Ah, santo! Pero que duela. Es doloroso porque vivimos de una democracia. No puede ser así, no, con una sola persona, no. Pues sí, no puede ser para usted, pero así va a ser. Y cuando dice que una vara de hierro, no va a haber huelgas. Cero huelgas. Con una varita de hierro se va a acabar toda la industria de podredumbre que hay hoy día. Toda la industria del narcotráfico, toda la industria del licor, toda la industria de los medios de comunicación corrompidos, toda la industria de todo lo que es para mal se acabará. La Biblia dice en términos claros que cada uno comerá y se sentará debajo de su parra y debajo de su higuera. Habrá de nuevo tranquilidad cuando el Señor vuelva. El diablo sabe todo eso. Entonces,
El diablo tiene un odio terrible y por eso es todo el problema contra Israel. Ahora, miremos aquí qué dice Gog, que es el que representa al líder de esa tierra. Dice en el verso 8 en adelante: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, y aclara, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Está hablando para esta época. Dice, cuando ya los montes que fueron una desolación no sean desolación, porque ese pueblo, dice, fue sacado de todas las naciones y ya morarán confiadamente. O sea, cuando ya sea una nación. Dice, vendrás como tempestad. En el verso 10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, ¿cuál es ese mal pensamiento? Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos. El verso 12 acaba de explicar, dice, ¿por qué? Dice, ¿para qué vienen? Dice, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces, hay una razón humana por la cual Gog con su tierra, Magog, vendrá. Dice, porque concibe un mal pensamiento. ¿Cuál? Esa tierra es pequeñita, habitan confiados, no tienen muros, tienen ganados, tienen posesiones, o sea, tienen cosas para arrebatar, tienen un buen botín para arrebatarles, y lo vamos a tomar. Cuando estuvimos estudiando la vez pasada, entonces uno tiene que entrar a hablar de Israel hoy. Israel hoy es una franja de tierra muy pequeñita, algunos dicen como el estado de New Jersey, dicen que algunos que más pequeño que el departamento del Quindío, que es el más pequeño de los departamentos de Colombia, tiene una población aproximada de 10 millones de personas, tiene un ejército relativamente no tan grande, unos 400,000, tiene unas reservas del ejército porque todos los judíos están obligados a pagar servicio militar, incluyendo las mujeres. Entonces tienen una reserva que en un momento determinado podrían llegar a conformar unos 800,000 o más soldados listos para la guerra en ese momento. Israel parece como un enano al lado de Rusia. No digamos un enano, como un feto, ni siquiera nacido en términos de tamaño. Rusia tiene la mayor extensión de tierra de todo el planeta. Saque cuentas por ahí. O sea, Israel es probablemente uno de los estados más pequeños del mundo en extensión de tierra, y Rusia es el que tiene más tierra de todos. En población no hay nada para compararse. Imagínense, 10 millones de personas en Israel. Ahora, ¿qué lo hace tan atractivo a Israel? ¿Cuáles son sus despojos? El botín, ¿qué es lo que le van a quitar? Porque ahí habla de ganado y posesiones. Para sorpresa de todo el mundo, Israel es el estado que tiene mayor producción en científicos per cápita. ¿Qué quiere decir? Que comparado a la población,
Israel es el que más produce científicos en el mundo. No estoy diciendo el que tiene mayor número, sino el que, comparándola al número de población con los demás, el que produce más científicos per cápita. Tienen gente con una capacidad intelectual enorme. Son pioneros en más de unas de las ciencias que el ser humano se apoya. En términos, por ejemplo, de la informática, aunque no se les nombra casi, son súper excelentes. En términos de la medicina, tienen lo mejor de lo mejor. En términos de física, tienen de lo mejor de lo mejor. Y si usted sigue averiguando, usted dice, pero asombroso. Solamente hablemos de la agricultura. Ningún país está en la altura que está Israel en términos de tecnología y ciencia para la agricultura. Ninguno. Ningún país. Por lo menos usted saque cuentas en cuestiones de reciclaje de aguas. O sea, tomar las aguas que ya se usaron, que nosotros llamaríamos aguas de desechos, aguas negras, llámela como quiera. El país que le sigue, que es España, en el mundo entero, que más recicla las aguas que ya se consumieron para volverlas a usar, recicla aproximadamente el 14% del agua que ya usó. Israel recicla más del 80%. Asombroso. Entonces han hecho florecer el desierto. Y aparte de eso tienen una técnica para usarlo que los judíos no les gusta que se les pierda ni una sola gota de agua. Ellos no riegan las plantas como nosotros. Vamos a hacer un sembrado y compramos unas motobombas y ellos ponen unas mangueritas, las matitas van sembradas en una hilerita bien y cada matita va donde la manguera tiene un huequito ya hecho del tamaño exclusivo y luego un computador se lo conectan a la máquina de allá y dice cuántas gotas de agua necesita durante la hora esa matica y bota esas gotitas de agua. Es una cosa asombrosa, hermano, asombrosa. Es una cosa extraordinaria cuando uno se pone a mirar. No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta estudiar lo que alcance. Uno se queda asombrado. Son extraordinarios. En producción de agua dulce, ellos no son tan privilegiados. Ellos básicamente su reserva más grande de agua dulce es el mar de Galilea. O sea, el lago de Genesaret, que aparece en la escritura y ahí está porque ahí existe. El mar de Galilea se estaba secando por el tanto consumo para los cultivos y tanta cosa, y los otros países, porque antes de ellos pues vienen de allá, eso baja del Hermón y el Líbano y Siria y no sé qué. Pero los judíos hicieron un plan y ellos fueron los que inventaron ese tipo de inodoros que mucha gente no sabe, que se usa ahora ampliamente en el mundo, que usted le da un poquito de agua, siente que bajó con fuerza y quedó limpio y consume como la mitad del agua apenas de la que usaba antes. Ellos fueron los que se inventaron eso y pusieron una ley que en toda su tierra tenían que poner ese tipo de servicios sanitarios para bajar el consumo de aguas. Entonces ya por ahí, imagínense. Y luego, ellos son autosuficientes ahora con agua y exportan agua dulce porque ellos sacan el agua dulce, mucha de su agua dulce del mar también. Pero a eso se le llama proceso de desalinización. Y ellos usaban esas plantas, pero el agua desalinizada es cara.
se usa en Curazao, en Aruba y en muchas partes que yo he ido, usan esa agua desalinizada. En Omán usan mucha agua por desalinización, en los países del Golfo, pero eso cuesta mucho porque consume mucha energía. Pues bien, los judíos se inventaron un sistema de desalinización que es el más productivo actualmente, y ellos ahorran más del 30% de energía para producir el agua. Bajaron el costo del agua de una manera terrible. Entonces tienen ahora unas superplantas que hacen esa producción de agua dulce. Están ahí al lado del Mediterráneo, sacan el agua, la pasan por ahí. Ellos, el sistema que se inventaron, yo les doy el nombre, usted lo busca, usted es más inteligente que yo, se llama sistema de desalinización por ósmosis invertida. Una cosa fenomenal. Pero ¿acaso frenan solo ahí? Israel se volvió interesantísimo, y aquí viene el problema con Rusia. Oiga esto. Todo el mundo decía, qué cosa, ¿no? Dios se encargó de poner a Israel en medio de todos los árabes, y todos los árabes tienen petróleo, todos los árabes tienen gas, todos los árabes tienen recursos naturales. Al único que Dios dejó sin nada fue a Israel. Un desierto, sin petróleo, sin gas, con poquita agua. Y resulta, hermanos, que hace unos pocos años fueron descubiertos ahí en las afueras, en el mar Mediterráneo. Tienen 3 pozos importantes de gas, y ya están en producción algunas de esas plantas. La primera ya entró en producción hace como 4 años, y se supone que tienen las reservas de gas más grande del mundo. ¿Cuál es el problema? No, pues nada, no es mucho. Resulta que Rusia es la que le vende el gas a los europeos, porque los europeos necesitan recursos naturales y Rusia les vende el gas. Y cuando Rusia está en aprieto, le dice, bueno, se sube el gas. Ah, no, entonces negociemos, le bajamos. Bueno, y ahí con eso van. Pero resulta que ahora que Israel tiene gas, Europa le ha estado proponiendo, ¿y por qué no hacemos un gasoducto, unas líneas de esas de tubos que pasa y pasa por aquí y entra por allí por, ¿cómo es esa isla? Chipre, y luego siga así y tal. Y bueno, y sí, pues muy bonito, usted nos vende el gas, sí. Ah, bueno, ¿y cómo arreglamos con los rusos ahora? El mundo de los negocios, ¿cierto? Y si ahora nosotros les vendemos el gas a ustedes y a los rusos se le baja la venta del gas, póngale que no les baje mucho, que les baje el 30%. No, que no, muy poquito, que le baje el 40%. Hermanos, con razón que la Biblia dice, concebirás un mal pensamiento en tu corazón y dirás, voy a ir ahí a ese pueblo que habita tranquilo y voy a arrebatar los despojos y las posesiones y voy a tomar el botín. ¿Por qué? Porque en ese sentido ahora Israel tiene una cantidad enorme de producción de gas, o por lo menos lo tiene ahí en esos pozos. Hay 3 pozos importantes frente a las costas de Israel, ahí en el Mediterráneo. Pero sorpresa, encontraron en la frontera que tiene Israel con Siria y con Jordania que hay unos pozos de petróleo enormes. Entonces resulta que ahora que no tenía nada, pasa a tener mucho. Entonces, claro, aquí dice, tú concebirás ese mal pensamiento. Y tú dirás, no, pues, unas tierras desiertas ya pobladas, un pueblo recogido entre las naciones, esas van para el desayuno. Y dice que no va a venir solo. Mire lo que dice la Biblia: vendrás con tus aliados, Persia, Irán.
Kush, parte de Etiopía, Fut, norte del África, incluyendo Libia, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, Europa oriental, de los confines del norte y todas sus tropas. Mire lo que le dice en el verso 7, oiga esto: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Oiga eso. ¿Sabe qué está diciendo? Prepárate y tú eres el guarda de ellos. O sea, estos dependen de Rusia. Y es que cuando usted va a estudiar ahora los acontecimientos modernos, estas naciones dependen enteramente de Rusia para todo su armamento y para todas las cosas que poseen en fuerza militar. Cuando dice prepárate tú y prepáralos a ellos, ahí está. Los rusos apoyan a los iraníes, los rusos apoyan a los sirios, los rusos apoyan a Egipto, los han apoyado desde la guerra por allá de esa de los 6 días y desde la guerra del Yom Kippur en el 73. Los rusos han apoyado al Líbano. El armamento ruso está regado por toda esa parte y Europa oriental. Es más, aquí al lado, en Venezuela. El problema que los rusos están ahí es por su platica, porque los avioncitos que tienen ahí son rusos, los sistemas de defensa antiaérea que tienen son rusos, y una cantidad de rifles que tienen, armas que son ya pues, aparentemente armas así ya como de peleita, así puros fusiles Kalashnikov, material ruso. Así están allá, con puro material ruso. Dice la palabra: vendrás con ellos. ¿A qué? A hacer eso, a arrebatar los despojos, a tomar el botín, a decir a este pueblo que fue recogido entre las naciones: esto es como pan para el desayuno para mí. Dice, pero el Señor le dice: no te equivoques, no eres tú. Dice: soy yo que pondré un garfio en tus quijadas y te sacaré de tu tierra y te voy a traer ahí. Porque contrario a lo que la gente cree, este mundo no lo gobiernan los que creen que lo gobiernan. Por encima de los que creen que lo gobiernan, hay uno que es el jefe, el soberano, el rey, el dueño y el Señor. Gloria al nombre de Dios. Levante la mano los que me entienden. La tierra no es ni de la derecha ni de la izquierda. Esta tierra la hizo nuestro Dios. Y todo lo que hay lo hizo Él. Y a la gente que hay también le ha dado la vida a Él. Y cuando Él quiera, Él pone las cosas en su sitio, Él. Y le dice: yo te voy a sacar de aquí. Si nosotros quisiéramos hablarlo en nuestra forma más coloquial de nosotros, aquí lo sacaría de aquí, la pone aquí, lo voy a jalar por la nariz. Y lo voy a sacar de allá y lo voy a traer aquí. Oiga lo que dice el Señor. Oiga lo que dice el Señor. Porque yo estoy contra ti y te quebrantaré, te sacaré a ti y a todo tu ejército y a toda la gente, que a los demás países que están equipados, gran multitud, teniendo todos ellos espadas. Le dice el Señor: por tanto profetiza en el verso 14: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. O sea, es Dios. ¿Y sabe por qué? Dice: subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, al final de los tiempos. Mire lo que dice esa segunda parte del verso 16. Dice: y te traeré sobre mi tierra. Dice Dios: yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones, o sea, los gentiles, me conozcan. ¿Cómo lo van a conocer? Dice: cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, el Señor lo va a traer ahí, a esas naciones, y especialmente a Rusia y a sus líderes. ¿Sabe para qué lo va a traer ahí? Para Dios glorificarse delante del mundo entero.
Decir, vea, porque Rusia en este momento es militarmente el país más temido del mundo. Dejemos de hablar tonterías. Militarmente el país más temido en el mundo es Rusia. Tiene el doble de arsenal nuclear de lo que tiene los Estados Unidos. El doble. Y no son poquitas las cosas. Dice que entre esos dos países tienen tantas armas nucleares suficientes para destruir al mundo por ahí 5 o 6 veces. Destruir a todo el planeta. En términos de aviación, se comparan con lo mejor, y algunos dicen que no solamente se comparan, algunos dicen que los últimos aviones que han hecho los rusos dicen que están por encima de los aviones que tienen los americanos en términos de tecnología, que esos aviones les llaman sigilosos, o sea, aviones furtivos que no los pueden detectar los radares para poder ir y hacer sus ataques. Dicen que lo mejor lo tienen ellos. Los mejores submarinos del mundo no lo tienen ni los alemanes, ni los ingleses, ni lo tienen los americanos. Los mejores submarinos del mundo, estoy hablando de submarinos militares, los tienen los rusos. Esa es la verdad verdadera. No es que los demás no tengan, sino que ellos tienen lo mejor. Ellos se dedicaron a embolatar a la gente con la famosa distensión y desarme y tal, y aquí y allá, y mientras tanto haga y haga y haga y haga y haga. Cuando abrieron los ojos, ahora las potencias occidentales están respirando un poquito profundo, porque las potencias occidentales se dieron cuenta que Rusia en este momento tiene suficiente militarmente. Lo que no tiene es la misma plata que tienen los otros, pero armas y soldados todos los que usted quiera. Exagerado. Ahora, acaban, y yo por eso estoy trayendo esto de nuevo, acaba de iniciarse una carrera armamentista desde el año pasado. Una cosa asombrosa, hermano, asombrosa. Han hecho ahora unos famosos misiles hipersónicos. ¿Qué quiere decir hipersónicos? No supersónicos, sino hipersónicos. O sea, son de estos mismos misiles, o digamos balas grandes como de un cañón grande, que vuelan hasta 5 y 6 veces la velocidad del sonido. O sea, se lo voy a poner en términos claros, misiles que pueden andar a 5 o 6 mil kilómetros por hora. Y dicen que los que tienen esos misiles que tienen para contrarrestar a los otros misiles no son capaces de ubicarlos por la velocidad con que van. Dicen que Rusia podría enviar un misil de esos desde la parte que queda acá para el Pacífico, cerca del Japón, en Vladivostok. Podría lanzar un misil de esos y estar aterrizando en Los Ángeles en 35 o 40 minutos. Ahora, no vaya a creer que los otros no están armados también, no vaya a creer que no. Lo que pasa es que estoy diciéndole esto para que usted sepa, se inició una carrera armamentística terrible en este momento entre Rusia, China y los Estados Unidos. Pero ni siquiera la India se ha quedado quieto. Hace como unos 20 días leí la noticia de una reclamo que se hizo en las Naciones Unidas porque India aprobó un misil antisatélites. O sea, ahora han inventado misiles también para destruir los satélites y los tienen listos. ¿Quiénes los tienen? Todos ellos. La India también. ¿Pero de qué estaban quejándose? No, pues que es que los indios hicieron una prueba y se supone que ese misil explotara más arriba, pero explotó más abajo donde era y llenó un montón de basura, y estaban ahí reclamando. Usted sabe que cuando cae un pedacito de basura espacial a la atmósfera y entra en alguna parte, causa daños terribles. Y que cómo era posible. Los indios dijeron, bueno, en todo caso cualquiera equivoca, nosotros ya hicimos la prueba. Es una carrera armamentista terrible, hermano. En este momento ellos han dado un salto. Escúcheme esto, hermano, han dado un salto
en la tecnología, que es lo que los pasajeros de a pie casi no sabemos. Siempre hemos estado acostumbrados que los misiles, que un misil, que la carga nuclear. En este momento, las potencias, Rusia, China y Estados Unidos, han estado probando unas armas que casi no suenan. Se llaman armas de rayos láser. Hay dos tipos de láser, uno producido por químicos y uno que le llaman de estado sólido. Los de estado sólido los pueden hacer pequeñitos, enfocan como si fuera un cañón. Al donde le ponen eso, haga de cuenta usted como cuando le están haciendo a las personas allá en el laboratorio, que le hacen con rayos X y cosas, y donde enfocan ese rayito, hermano, y han explotado de todo, misiles, de todo, y eso viaja, no es hipersónico, eso es a la velocidad de la luz. Los rayos son a la velocidad de la luz. Entonces quiere decir que el mundo entero ha entrado en una carrera armamentista. O sea, si antes teníamos miedo de que pueden destruir la tierra 4 o 5 veces con el armamento nuclear, ahora ¿qué podemos decir? Y mientras tanto nosotros, como les digo a los hermanos, pues hablando de los cristianos, ¿no? Ay, ¿para dónde estaba usted, no, hermano? Es que el domingo yo no vine porque estaba cansado, muy estresado. Me conseguí una gallina vieja y un costal, eché 5 libras de yuca, conseguí una olla tiznada y me fui para la orilla del río a hacer sancocho. Todo eso sucede mientras nosotros hacemos paseos de río, mientras comemos chocolatina, mientras celebramos todo lo que se pueda, y cuando no hay nada que celebrar nos inventamos algo para seguir celebrando. Todo eso sucede ahí. ¿Por qué yo le estoy mencionando esto? Para que la iglesia abra los ojos y sepa que nuestra redención está cerca. Que no podemos seguir pensando con el mismo pensamiento de siempre. El diablo, el Señor lo reprenda, es astuto, es astuto. Y mientras sucede todo esto, y mientras Rusia se prepara, mientras todos estos acontecimientos están allí, y mientras los judíos también están preparados, el pueblo de Israel está preparado. Es que los rusos ya tienen un puerto que acabaron de alquilar y firmar en Siria. Al lado de Israel tienen ya alquilado un puerto por 50 años. Un puerto sobre el Mediterráneo, el primer puerto que tienen los rusos sobre el Mediterráneo. Lo alquilaron en Rusia. Tienen bases aéreas en Rusia. Tienen soldados en Rusia que no se han ido, tienen por lo menos 5 o 6 mil. En Siria. Y ellos están ahí, al lado de Israel. Los iraníes están ahí armados hasta los dientes también, y tienen misiles que han puesto de mediano alcance, están probando de largo alcance. O sea, todo está preparado. Y por supuesto Israel también. Eso sí, le garantizo que Israel, que es del que menos estamos diciendo, ese terruñito tan pequeño, y esos judíos tan indefensos, tan débiles como parecen, están preparados también. Ellos también tienen sus propias armas. Ellos son una de las naciones más fuertes en producción de armas a nivel mundial. No en cantidades, sino en tecnología. Por ejemplo, le voy a decir solo para que usted sepa, un solo tipcito, diría yo, una sola cosita le voy a decir. Israel compra siempre los mejores aviones que producen los Estados Unidos. Hay unos aviones que le llaman F-22 que son excelentes. Acaban de hacer unos que llaman F-35. Ninguno de esos países puede hacerle mantenimiento a esos aviones cuando los compra la mano de obra, porque la tecnología no se la pueden soltar a los demás. Pero el único país del mundo que le puede meter mano a todas las armas de la aviación que compran de Estados Unidos son los israelíes. Ellos no solamente los pueden reparar, sino que los israelíes les adoptan a esas armas, a esos aviones, les adoptan tecnología que ellos mantienen desarrollando. Y los Estados Unidos tienen un trato con ellos. Nosotros le vendemos nuestros aviones
y les damos la oportunidad de que ustedes les hagan lo que quieren y ustedes nos comparten de la tecnología que ustedes les vayan metiendo. Es tremendo. El mundo, hermanos, está en la verja. Mientras tanto, aún en términos acá hablando de la iglesia, mientras tanto la iglesia nos la pasamos embelesados, mirando, como digo yo a veces, mirando los cachos de la luna. Cada uno inspirado en lo suyo. Hasta en peleas intestinas nosotros los hermanos, los unos con los otros, cuando con el que tenemos que pelear es contra el diablo, porque es nuestro verdadero enemigo, no es nuestro hermano. En las casas, en los hogares, nuestro enemigo no es la mujer, como decimos los santandereanos, no es la esposa, no es el esposo. Su enemigo no son sus hijos ni sus papás, su enemigo es el diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mientras nosotros pasamos desapercibidos, el mundo está en el momento, hermano, esto está en el punto crucial. Se lo digo con toda sinceridad, la trompeta para arrebatar a la iglesia podría sonar en este mismo culto. Podría sonar hoy, en cualquier transcurso del día, en cualquier momento del transcurso del día. Podría sonar esta noche, no sabemos cuándo, pero es que las cosas están ahí ya, todo está dado. ¿Y por qué le menciono a Rusia y la invasión de Rusia a Israel? Porque los eruditos dicen, mire, esa es una de las últimas profecías que tiene que ver con el arrebatamiento, porque ellos dicen, vamos a suponer que esta línea que está aquí por el piso, esa es la línea central, decimos, esa sería la línea que marca el rapto. Antes del rapto, el rapto, después del rapto. Ellos dicen, los eruditos, la invasión de Rusia a Israel podría suceder exactamente antes del rapto. Podría suceder exactamente en el momento del rapto, o sea que eso se dé y ¡pum!, se fue a la iglesia. O podría ser inmediatamente después del rapto, pero la mayoría dicen, pero todos tenemos una corazonada, vamos a decirlo en mis términos, de que de acuerdo a la profecía eso debería suceder exactamente antes del rapto. O sea, que en cualquier momento, de acuerdo a cómo están preparadas las cosas políticamente, usted sabe que en este momento no hay nación que se atreva a parar a los rusos, hermano, nadie. Se metieron en Siria y todo el mundo, allá estaban los franceses, estaban los ingleses, estaba Estados Unidos, se metieron y bueno, ya estamos aquí, a ver, tocó dejarlos ahí. Aquí vea tan lejos que está de Rusia, llegaron ahora aquí y dijeron, no, también estamos aquí, a ver, sáquenos. Mandaron un avión grandotote así que parece un pájaro inmenso volador y dio unas vueltas por aquí, todo el mundo queda, ¡ah! Y eso es lo que van a mandar para acá. No, pues si nos, ¿cómo les digo? Pues bueno, es como por mostrarles lo que tenemos, ¿no? Eso no es lo mejor que tienen. En este momento los rusos están armados y listos para lo que ellos quieran, porque ellos saben que en este momento los demás no quieren meterse con ellos y ellos están mirando porque Israel les puede quitar el mercado de la energía para Europa. Entienda, son intereses. Los israelíes podrían comenzar a mandar gas para Europa y ellos se quedarían con la mitad de la platica que les llega. Y cuando usted mira todo eso y la preparación y por qué tienen ahora gente ahí al lado de Israel, y por qué tienen un puerto ahí mismo al lado de Israel alquilado, y por qué han organizado todo eso, porque el Señor dice en la profecía, tú concebirás un mal pensamiento en tu corazón. Tú dirás, vamos a arrebatar los despojos, las cosas están preparadas. Ahora yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros decidimos mirar al Señor en vez de mirar aquí abajo?
¿Cuántos decidimos mirar la palabra en vez de mirar aquí abajo? Míreme a los ojos, por favor. Hermano, se lo digo con cariño, no se descuide. Yo sé que vivimos en un mundo con muchas presiones. No se descuide, ni en términos de su vida en disfrutar, ni en términos tampoco de lo que el diablo le gusta hacer en medio de la iglesia: dividirlo, ponerlo a la persona uno contra otro en el hogar, a poner el marido contra la mujer y la mujer contra el marido, los hijos contra los padres contra los hijos. No se deje embolatar. Vamos a buscar al Señor. Levante las manos que dicen amén. Vamos a buscar al Señor. Quiero dejar hasta aquí. Quiero orar con ustedes. Quiero que le pidamos al Señor que nos ayude. Quiero que le pidamos al Señor que nos mantenga los ojos abiertos, que no nos descuidemos. Mire, si esta tarde hay culto y usted no tiene ninguna otra cosa que hacer, porque hoy es el día del Señor, lo único que tiene que hacer es dormir. Le invito, despiértese y venga al culto. Estemos cerca. Vamos a estar de pies.